interesa en aprender matemática o que está obligada. Este video tiene por objetivo introducir en un concepto bastante abstracto y bastante moderno de la matemática, que es el concepto de límite. Este concepto sirve sobre todo para la determinación de asíntotas, para salvar algunas expresiones que permanecen indeterminadas, para evaluar algunas sucesiones, pero sobre todo para llegar a un concepto fundamental en la matemática, que es el de derivada, que en definitiva es la piedra angular de todo el cálculo diferencial. Entonces el límite, digamos, que se hace necesario por ese lado. Es un concepto que en realidad no hizo falta formalizarlo para llegar al concepto de derivada, sino que la formalización vino mucho después, y eso lo hace un concepto bastante abstracto y difícil de abordar. Tiene muchas caras, como todos los conceptos complejos. Les pido paciencia. Nadie pretende que con este primer video tutorial salga entendiendo el concepto de límite. La idea es que el concepto de límite, para llegar a entenderlo, hay que acostumbrarse mucho a algo difícil que tiene, que es la notación, interpretar su notación, interpretarlo gráficamente, interpretarlo algebraicamente, aritméticamente, utilizarlo, ver algunas propiedades, y después de todo eso quizás ya uno empiece a entender lo que es el límite de una función. Esto tiene un enfoque de un secundario muy bueno, porque no en todos los secundarios se ve el concepto de límite y tampoco con cierta profundidad. Lo vamos a ver tampoco con demasiada profundidad, no para un nivel universitario, pero sí demasiado para un nivel secundario, aunque puede servir para estudios superiores, para introducirse en el concepto y para lograr entenderlo. Bueno, hechas estas aclaraciones, lo primero que vamos a ver del límite es su definición. Pero vamos a ver que la definición nos dice realmente poco. Uno no sale sabiendo el límite porque sepa la definición del límite, porque la repita, eso no implica que vaya a entender el concepto. Y después vamos a ver si le damos una interpretación geométrica al límite, vamos a ver algunos gráficos, vamos a ver algunas tablas que nos ilustran la idea del límite, algunas situaciones, y bueno, después vamos a usar la fórmula para alguna demostración y eso no mucho más en un primer video, que es el introductorio. Bueno, vamos a hacer algunas de esas cosas. Acá en la pizarra tengo escrita ya la definición del límite, que es bastante abstracta para alguien que no está acostumbrado a leer matemática. La voy a leer. Dice: el número real L, ese que está ahí, es el límite finito de la función f. O sea que estamos hablando de un límite finito y estamos hablando de un número, es decir, un número va a ser el límite de una función. Eso es lo que me están diciendo hasta ahí. En el punto A de acumulación de su dominio, ya vamos a ver eso, porque eso realmente merece un apartado, decir qué significa en un punto A. Por el momento lo podríamos leer resumido, digamos. El límite L de una función f en un punto A, nada más, nos quedamos ahí. Sí, solo sí, para todo número real epsilon mayor que 0, así se leería esto. Cuando no se aclara el conjunto numérico de un número, se supone que son los reales. Entonces, digamos, para todo número real epsilon mayor que 0, existe un número real delta, también mayor que 0, o positivo, lo podríamos decir. Tal que es esa barrita, este símbolo de vuelta para todo, tal que para todo x, los dos puntos se verifica, paréntesis, se verifica que si el punto x pertenece a un entorno reducido del punto A, es decir, la diferencia x menos a permanece menor que ese delta positivo y mayor que 0, bueno, ya vamos a explicar esto. Entonces, las imágenes de ese x, que está acá, menos el límite L, va a ser menor que ese epsilon positivo que se propuso. Parece chino, pero lo vamos a ir desglosando de a poco y van a ver que es hermoso el concepto. Es realmente hermoso, pero como les decía, un concepto complejo y por lo tanto la definición no me dice tanto, ¿no? Vamos a ver acá estos gráficos qué nos está diciendo, qué nos permitiría hacer el límite. Para ello voy a resaltar algunos detalles de la definición, para que nos concentremos. Una cosa importante que me dice la definición es que me dice para todo número real epsilon mayor que 0.
todo número real epsilon mayor que cero. La única condición es que sea mayor que cero. Lo importante en el concepto de límite es entender que estos epsilon, por lo general, uno está hablando de cantidades o de números muy pequeños y muy próximos a cero. Cualquier número mayor que cero, pero por lo general cuando uno habla de la idea de límite, habla de números epsilon que sean muy próximos a cero. Yo tengo que encontrar que para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero. Esto es muy importante, porque yo puedo proponer un número epsilon cualquiera mayor que cero, pero me tengo que asegurar que si propongo ese número epsilon mayor que cero, tiene que existir un delta mayor que cero que haga que se cumple todo esto que está acá. ¿Y qué es que se cumple todo eso que está ahí? Bueno, cosas importantes que se han dicho. Una cosa importante es decir que, ojo, perdón, no quería traerlo para acá, sino que quería escribir. Una cosa importante que se ha dicho es que este epsilon por lo general siempre se referencia a la idea de números pequeños. ¿Sí? Concentrémonos en eso, sabemos qué sentido va a tener eso. Esto no es formal. ¿Sí? Esto tiene más que ver con la práctica o con la idea del límite. Si uno piensa en la idea del límite, se da cuenta que esto tiene sentido cuando se habla de números pequeños. ¿Qué más hemos dicho? Bueno, que una vez que uno tiene un epsilon pequeño que lo propone, tiene que encontrar que existe un delta que haga verdadero todo esto que está acá, pero hay que interpretar qué es todo esto que está acá. Esto que está acá me dice que si yo tomo un x, cualquiera, por eso dice para todo x, eso significa que para cualquiera se tiene que verificar que esto que está acá, que x, ese x que yo elegí menos a, vamos a ver quién es a es el punto en donde yo estoy buscando el límite, sea menor que ese delta y mayor que cero. ¿Qué significa eso? Para que entendamos. Primero, esos valores x que hace referencia a lo del eje de las abscisas y hace referencia a lo que sería el dominio de la función. Son valores del dominio de la función, pero yo lo voy a hacer acá como que voy a sacar la regla y voy a hacer un eje. Para que nos imaginemos como si el dominio de la función fuese un eje. Ahí está. Bien. A mí la función es el eje x y también va a tener obviamente un eje y. Bueno, lo voy a hacer el eje y. Vamos a hacerlo. Voy a borrar primero la palabra pequeña, a ver si me deja. Total, bueno, eso va a tener que acordarse que los epsilon tienen que ser pequeños. Voy a hacer un eje x, bueno, terminé borrando el otro eje también. Pero para que nos ubiquemos en qué estoy queriendo decir con esas cosas en la definición. Y voy a borrar esto. Porque parece chino, pero van a ver que se empieza a esclarecer la definición. No significa que entendamos el concepto, pero por lo menos vamos a entender la definición. Así no lo repetimos tan vacíamente. Y si logro poner la regla de derecha, ahí está. Bien, ahora más arriba la que arriba. Ahí. Pero hace lo que quiere. Bueno, vamos a hacer el eje más abajo entonces. Ahí está. Vamos a borrar el otro. Bueno, terminé borrando todo, creo que me animo a borrar los dos. Ahí está. Y ahora dibujar luego está. Bien, esos son nuestros ejes. Acuérdense que el dominio es nuestro eje X. Entonces eso es lo que quería simbolizar. Estoy haciendo un eje X y un eje Y justamente para hablar del dominio. Este va a ser mi eje X, ¿sí? El eje horizontal o el eje de las abscisas. El punto A es un punto cualquiera, podemos decir acá es el punto A, listo. Ahí lo tenemos, al punto A. Tenemos una función dibujada, no sabemos qué forma tiene, pero bueno, tenemos una función que le vamos a dibujar multicolor, que viene acá así, esa es mi función f. Bien. A mí lo que me interesa saber, lo hubiese hecho más linda la función f, bueno, ya está, ya la hice. O puedo volver atrás, a ver, con una forma que me convenga un poco más para el análisis, así quizás. Esa es mi función f. Bien. En ese punto A va a haber, ¿no es cierto?, un f de A que le va a corresponder acá, que va a ser la imagen, que le podemos llamar f de A en general. No sabemos cuánto vale, pero va a ser la imagen. ¿Qué me está queriendo decir con esto que yo decía acá? Ahí. Que para todo x se verifique que si x menos A es menor que delta. Delta es un número positivo cualquiera. Supongamos que delta vale cierta cantidad que hace que acá yo termine en A más ese delta positivo. Y acá de este lado, cuando
vengo para acá, termino en A menos S delta. El hecho de que me diga que la distancia entre el X que yo encuentro y A sea menor a delta, me está diciendo que el X que yo busco esté acá adentro. Eso me está diciendo. Porque si acá tengo delta de distancia hacia A y acá tengo delta de distancia hacia A, en cualquier caso cuando haga A más delta menos A, ¿qué me va a quedar? A más delta menos A, fíjense lo que me va a quedar, me va a quedar así, A más delta menos A, esto se va a cancelar y me va a quedar delta. Entonces esta diferencia, si X estuviera justo acá, sería delta, por lo tanto no sería menor que delta. ¿Qué me está diciendo entonces? Que X tiene que estar en algún lugar por acá, al medio entre ese A y ese delta. Y cuando me dice que, pero ojo, también si está acá, por ejemplo, de este lado, justo acá el punto tuviera justo ahí la liñita, va a ser A menos delta, ¿cierto? Que era el valor de X menos A. Y se me van a cancelar y me va a quedar menos delta. Pero como estas dos barras que están acá son de valor absoluto, esas barras significan valor absoluto, significa el número igual a sí mismo si es positivo o cero, pero el número cambió de signo si es negativo. Es decir, el resultado de lo que está entre estas barras siempre tiene que ser positivo. Es decir, que cuando me da menos delta, yo lo que voy a tener que, y como menos delta va a ser negativo, lo que voy a tener que considerar dentro del valor absoluto es delta. Entonces delta me va a quedar acá adentro, no es menor que delta, tampoco se cumpliría. Entonces lo que me está diciendo es que el X tiene que ser un valor por acá. Básicamente lo que me está diciendo esta parte de la proposición es que X se tiene que encontrar acá adentro, para un X que esté allá adentro. Entonces me está diciendo, para todo X se verifica que si X está acá adentro, ¿y qué me quiere decir cuando X menos A es mayor que 0? A ver, pensemos, ¿cuándo X menos A sería igual a 0? Cuando X sea exactamente A, es decir, cuando este puntito que se viene moviendo acá llegue justo hasta ahí, o venga desde allá, llegue justo hasta ahí, y X se ubica ahí. Si X se ubicara ahí, la distancia entre X y A sería 0. Entonces no sería mayor que 0. Básicamente lo que me está diciendo esta proposición es que X se tiene que encontrar en esta zona, ahí, pero nunca justo sobre A, o ahí, y nunca justo sobre A, ni tampoco llegar ahí, ni llegar ahí. Me está diciendo que X tiene que estar en esa zona roja sombreada, pero ninguno de esos circulitos vacíos. Eso me está diciendo la proposición. Que si a mí me proponen un epsilon, tengo que encontrar un delta, que si X está dentro de ese delta, o sea, acá dentro de este entorno del punto A, esto se llama un entorno a los alrededores de A. No importa que el X esté en los alrededores de A, pero no justo en A. Entonces se llama entorno reducido. Si yo quiero que esté en los alrededores de un punto y que se mantenga dentro de esos alrededores a cierta distancia, pero que no esté justo sobre el punto, se llama en un entorno reducido. Bien. Entonces me está diciendo que si propongo un epsilon tiene que existir un delta, que si se cumple esto, para un X que está acá dentro del delta, las imágenes f de X menos el límite, pensemos quién es el límite, L. Lo que estamos diciendo es que L va a ser el límite si las imágenes menos eso que yo conozco como el límite permanece menor que epsilon. Bueno, veamos qué me quieren decir. Voy a volver para atrás para limpiar un poco eso que estaba sucio ahí. Voy a empezar a construirlo todo a la definición de apartes. Bien, he limpiado bastante, ahí estaríamos. Eso no. Bueno, ya nos quedó claro entonces que X tiene que ser un valor que esté o acá o un valor que esté acá. Bien, ¿qué es esto del epsilon? Vamos a ponerlo como si esto fuera un proceso, no sé, en donde tenemos que lanzar un misil para destruir una comunidad de zombies. Pero resulta ser que al lado de esa comunidad de zombies hay una clínica de atención a personas y no queremos que sufran daños colaterales por el ataque a la comunidad zombie con nuestro misil. Bien, la cuestión es que nuestra comunidad zombie, de la que estamos hablando, está ubicada ahí. Y supongamos que nosotros queremos que
tener un margen de error de 1 kilómetro, es decir, tenemos 1 kilómetro para errarle. Cualquier lugar que explote acá no va a generar daño a la comunidad o a la clínica que está acá afuera. Entonces, en cualquier zona de esas yo me puedo asegurar que me voy a generar lo que sería un daño colateral. Bien, supongamos que la función que describe a dónde va a pegar ese misil es la función f esa. Es decir, acá me va a indicar en este eje Y, donde se ve la función f, a dónde va a pegar ese misil, ¿sí? Y estos son los valores que yo le voy dando a x para obtener una respuesta. Es decir, si yo le doy cierta cantidad de energía o cierto ángulo, lo que fuere, que mide acá el eje x, si le doy esto, bueno, él pega ahí el misil. Si le doy esta cantidad de energía, bueno, el misil pega ahí. La cuestión es que yo quiero que el misil pegue ahí. Quiero que pegue ahí. ¿Qué margen de error tengo? Supongamos que el margen de error que tengo es ese ahí, epsilon. Está ahí. Es decir, acá tendría f de a más el epsilon, ¿sí? Y acá tendría, perdón, en este otro tendría ahí el f de a menos el epsilon. Y este es el error que yo puedo manejar. Lo que fuera que mida 10 metros, 1 metro, 1 kilómetro, pero ese es el error con que yo quiero que este proceso suceda. Voy a borrar un poco para limpiarlo de vuelta. Pero ese, entonces que me va quedando claro hasta ahora, que yo puedo elegir para un fenómeno determinado un margen de error epsilon pequeño, obviamente, por eso es la idea de pequeño, con el cual quiero lograr el objetivo, ¿sí? Este es el objetivo que yo quiero ahí, mi objetivo. Acá tengo f de a, ¿cierto? F de a más el epsilon, y de este lado tengo f de a menos el epsilon. Bien. F de A va a ser lo que yo quiero alcanzar, el lugar donde quiero llegar, que quiero ver si es el límite de la función. Y eso es lo que a mí me interesa. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, acuérdense que ese límite también es F de A, porque es la imagen de ese valor. Pero a mí no me interesa lo que sucede en el punto A, en realidad. A mí lo que me interesa es lo que sucede en los alrededores, porque eso es lo que me dice acá. Entonces a mí me pregunta lo siguiente: si yo tengo ese epsilon, ¿puedo encontrar un delta? Lo estoy buscando. Pongamos que es ahí y ahí. ¿Puedo encontrar un delta que me asegure que si yo tomo un x adentro de ese delta, o sea, ahí o ahí en toda esta zona que podemos tomar los x, que si yo tomo un x, eso es lo que me dice acá, si yo propongo un epsilon, existe un delta como este que estoy trazando acá, de a menos delta y a más delta, y me garantice que si yo estoy adentro de un entorno de largo delta, es decir, si yo estoy acá en el dominio, las imágenes f de x, fíjense cuál va a ser la imagen de ese x, subo y ahí va a estar la imagen f de x, justo ahí. Ese va a ser f de ese x. Las imágenes de ese f de x menos el límite, es decir, la distancia entre f de x y el límite. ¿Cuál va a ser? Si este es el límite y esta es f de x, la distancia entre el límite y f de x va a ser esa de ahí. Si esa distancia de ahí es menor que el valor epsilon que propuse. De hecho sí, porque epsilon está más lejos. Digamos que, bueno, voy a borrar un poco. Borremos, porque se ensucia mucho. Tomemos este solo x, ¿sí? Dice que quedó dibujado ahí. Subamos, veamos. Ahí corta la función. Bien. Acá vendría f de x, sí. Fijémonos, ese f de x menos el límite, esa es la distancia que tiene entre los dos. Y la distancia entre el límite y el epsilon es mayor. Es decir, que esta que es la distancia entre f de x y lo que yo estoy buscando que sea el límite, permanece menor que el epsilon. En este caso sí existiría un delta que haga que se cumpla eso. Y eso es lo que hace eso es lo que me permite el límite. El límite me permite asegurar que yo me voy a caer con la función dentro de este margen de error, ¿sí?
dentro de ese margen de error o con ese margen de error, si encuentro un delta que me asegure como esta función que pasaba eso, es decir, un delta que haga que yo siempre que salga de adentro, en cualquier zona de esto, dentro de ese delta voy a cortar la función y voy a caer adentro del epsilon. Básicamente eso es lo que me está diciendo. Y eso para manejar o manipular fenómenos físicos es de suma importancia. Veamos acá, por ejemplo, dos funciones que ya tengo graficadas. Miremos esta función. En esta función lo que está sucediendo es lo siguiente. Estoy buscando el límite en el punto 2. Pero en el punto 2, cuando subo, llego a la función, veo lo que se llama un circulito vacío. ¿Saben qué significa? Bueno, eso hay que incorporarlo. Un circulito vacío en el gráfico de una función significa que no hay imagen ahí, es decir, que el 2 no le corresponde ninguna imagen. No está definida la función en ese 2. Bien, pero yo subo, y si la función sí estuviera definida, pareciera ser que llega al 4. Entonces yo quiero saber si el 4 es el límite de la función. ¿Qué hago? Propongo un epsilon, o sea, 4 más ese epsilon, 4 menos ese epsilon. Busco un delta. ¿Cómo lo busco el delta? Gráficamente me vengo hasta la gráfica de la función y de ahí entro a bajar buscando en x un valor ahí. Hago lo mismo con este otro epsilon y busco un valor ahí. Bueno, digo, ahora sí, para este epsilon que yo propuse me doy cuenta que si me mantengo dentro de este delta, voy a caer siempre adentro de esa distancia que está acá, que es epsilon. Por lo tanto, el límite va a ser 4, porque se está cumpliendo esa idea que si yo propongo un epsilon, voy a encontrar un delta que me asegura que si yo me muevo acá adentro, termino acá adentro. Veamos en la otra función, la otra que tengo graficada ahí. Fíjense en esta función. En esta función, cuando yo me muevo alrededor del punto 1, estoy intentando buscar para el punto 1, que sería en lo que era la definición del límite mi A, el punto A en el que estoy buscando el límite, ese sería mi A. Quiero ver si existe un límite. Para que exista un límite, lo que tendría que suceder es que en este f de A, que está acá, que es el 2, que podría ser lo que quiero pensar como el límite de la función, en el punto 1 sería el valor 2 o f de A, tendría que encontrar que alrededor de ese 2 o f de A o el límite que va a ser de la función, puedo establecer un epsilon, como esas dos rayitas amarillas que están ahí, que para cualquier epsilon que yo proponga, como ese que dibujé ahí, si yo busco algún delta que me permite caer, de tal forma que si yo tomo acá valores de x y vuelvo a subir, siempre voy a caer en las cercanías del 2. Fijémonos qué pasa con ese delta que está ahí. Cuando yo trace ese epsilon, acá yo tendría, toda esta distancia sería epsilon, toda esta distancia hasta ahí también sería epsilon. Cuando yo tomo los extremos, de alejarme de lo que yo consideraba lo que va a ser mi límite o la idea del límite que estoy buscando, yo quiero caer en las cercanías de ese valor con un error epsilon, busco si existe un delta, bueno, y caigo acá. Y busco si existe un delta. Queriendo cortar la función, corto ahí la función y encuentro acá el delta. Entonces, digamos, de acá para allá hay delta. Y de acá para allá también debería haber un delta, pero bueno, pareciera ser más grande este, sería como un delta 1 y un delta 2. Entonces después, como hay dos deltas y este es más grande, hay que asegurarnos siempre la distancia con el más grande, y entonces voy a terminar copiando la distancia del delta 2 y me voy a venir hasta acá. Hasta ahí voy a tener que tomar el intervalo. Bueno, al margen de si tomo el delta 2 o el delta 1 o lo que fuere, lo importante es lo siguiente. Si yo tomo valores x, acá dentro de ese delta que considero y subo, buscando las imágenes, por ejemplo, en este caso veo que sí cae dentro de el epsilon. Cuando vengo acá, también sí cae dentro del epsilon. Pero fijémonos qué pasa, por ejemplo, si vengo, por decirlo, acá.
Vengo acá, me fijo y caigo afuera del epsilon. Entonces esta función, digamos, no tendría límite. Es más, hay una cierta gravedad que si yo quiero un epsilon más pequeño, porque yo el epsilon lo tengo que poder pedir tan pequeño como quiera, porque acá hice un poco de lío. Fíjense, si yo intento cumplir la definición de límite, la definición de límite me dice para todo número epsilon mayor que 0. Y si me dice para todo número epsilon mayor que 0, tiene que ser para cualquier epsilon mayor que 0. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero mover en las proximidades del 2 y elijo un epsilon ahí, es el 2, ¿no? Ahí. Y elijo un epsilon que vaya hasta ahí. Fíjense cuando busco el delta. Cuando busco el delta, acá lo encuentro. Todo bien. Pero cuando busco el delta acá, no corto nunca la función en ningún lado. Es decir que el delta se hace infinitamente grande. No estoy encontrando un valor delta concreto que me mantenga dentro del epsilon. De hecho, si yo quiero un margen de error ahí, no encuentro acá nada. ¿Por qué no encuentro nada? Porque por cualquier valor que yo tome acá, por ejemplo ese, ¿qué va a suceder? Fíjense. Como la gráfica es un salto, voy a terminar acá arriba y voy a quedar siempre afuera de ese epsilon que propuse. Siempre voy a quedar afuera. Es decir que acá no puedo decir que para todo epsilon va a existir un delta que me asegure caer allá adentro. Y por eso esta función, por ejemplo, dice acá, no existe, que es ese símbolo, límite L para cuando x es 1. Bueno, ahora lo que vamos a ver es un poco el uso de la fórmula. Primero voy a ilustrar un poco gráficamente y después el uso. Es un lío de concepto, pero bueno, hay que ir acercándose a poquito y con paciencia. Voy a cerrar esto y voy a abrir esto que está acá. Vamos a ver algunos ejemplos de límite. Ya les voy a mostrar. Bueno, este me gusta, por ejemplo. Este que está acá. Acá está ya el gráfico hecho de una función, ¿sí? ¿Qué me dice? Fíjense acá, esa es la fórmula de la función, ¿no? Fíjense en la tabla. Dice hacia 2 por la izquierda. ¿Qué significa eso de hacia 2 por la izquierda? Estos x son los valores del eje de las abscisas, este que está acá. Y a x le va dando valores 1,5 y lo pone acá en la fórmula 1,5, 1,5. ¿Y qué le da f de x cuando le pone 1,5? 3,5. Después le pone valor 1,9, acá x y acá x. ¿Y qué le da? 3,9. Después le pone valor 1,99 acá a x y a x, toma la calculadora, hace la cuenta y que le da 3,99. Después le pone valor 1,999 acá a x y acá a x, y fíjense que le da el valor 3,999. Cada vez el valor pareciera que se estuviera aproximando más a algo, ¿a qué? A 4. Eso cuando nos acercamos por la izquierda del 2. ¿Por qué dice por la izquierda del 2? Bueno, usted tiene que imaginarse esto así, una línea, acá está el número 2, acá estaría el 1, qué sé yo, el 1, y acá estaría el 0, y bueno, y así. Me dice que me acerco por la izquierda del 2. Bueno, voy a borrar esa línea y ahora lo voy a hacer más grande. Solamente voy a dejar el 2 por acá y el 1 por acá lejos. ¿Qué me está diciendo cuando me dice que me acerco por la izquierda del 2? Por ejemplo, acá estoy en 1,5. Después acá estoy en 1, supongamos, 9. Entonces me vengo acercando al 2, ¿por dónde? Por la izquierda del 2 me vengo acercando al 2. Después voy a ir hasta el 1,99, que va a ser ahí, y ya el 1,999, que no lo voy a poder graficar. Pero la cuestión es que me voy acercando a este valor, que es el 2, por su izquierda. Vengo de allá para acá. Por la izquierda del 2 me voy acercando. Por eso acá dice hacia 2 por la izquierda. Acá va a decir hacia 2 por derecha, que ¿qué significaría? Que vengo de acá, por ejemplo. Vengo de, acá está el 3, supongamos, vengo del 2,5, que acá está. Después el 2,1, que va a ser por ahí. Y así me voy acercando al 2. Bien, eso me está queriendo decir cuando me dice que me voy acercando al 2. Me parece que interpreten que me está queriendo decir esa tabla. Eso de acercarme al 2 por izquierda o por derecha va a tener una notación muy particular que ya se las voy a mostrar. Y bien, termine de borrar esto. Bien. ¿Qué significa eso de acercarme al 2 por izquierda? Significa eso que yo les dije y además
que se simboliza así, 2 por izquierda. Eso significa 2 por izquierda. ¿Qué significa que X va tomando valores que se van acercando a 2 por izquierda? Se anota así, X tiende a acercarse al valor 2 por izquierda, así se lee ese símbolo. X tiende a acercarse al valor 2 por su izquierda. Y de este lado el símbolo se va a escribir así, X tiende a acercarse al valor 2 por su derecha. Y así se lee ese símbolo en matemática. Bien, fijémonos que acá también cuando se va acercando al 2 por la derecha, también las imágenes se van acercando al valor 4. O sea, tanto por la izquierda, que es por este lado, como por la derecha, que es por este lado, se van acercando al valor 4 por ambos lados. Eso significa que el límite de la función va a ser 4. Es otra forma de interpretar el concepto de límite. Fijémonos acá. Acá en el gráfico está ilustrado lo que pasó en esa función en particular. Miren. ¿Qué pasó? Acá se va acercando al 2 por la derecha, como lo indica la flecha. Acá se va acercando al 2 por la izquierda, como lo indica la flecha. Y siempre, cuando yo subo en un X acá, caigo en un entorno acá del punto 4, como si acá fuera el 4 más el épsilon de la definición, acá fuera el 4 menos el épsilon de la definición, acá fuera el 2 menos el delta, acá fuera el 2 más el delta de la definición, y todos los x que estén acá en esta zona, ahí y ahí, cuando suban van a cortar la función y van a terminar adentro del épsilon. Entonces esta función va a tener un límite 4 justamente. Pero hay algo mucho más importante a rescatar que quiero que sí o sí apunten si están interesados en seguir aprendiendo este tema. Fíjense que acá hay un hueco vacío en el gráfico de la función. Ese hueco vacío en el gráfico de la función, como dijimos hace no mucho, significa que ahí no hay imagen. Y está bien que ahí no haya imagen. ¿Por qué? Porque si me fijo en la fórmula de la función, cuando yo pongo el 2 acá, me queda 2 menos 2, 0. Y no se puede en matemática dividir por 0, entonces eso no puede estar en el dominio de la función. Sin embargo, acabamos de comprobar que el 4 es el límite de la función en el valor 2. ¿Por qué? Porque siempre que yo me muevo en un entorno de error acá alrededor del 4, caigo acá en un entorno alrededor del 2 que me permite decir que si yo me muevo adentro de esos valores alrededor del 2, voy a obtener la precisión que quiero acá alrededor del 4. Básicamente el 4 sí es el límite de la función del 2, a pesar de que la función no está definida en 2. Y esa es una herramienta sumamente útil para el cálculo diferencial, porque me permite manipular funciones en puntos aún en los que no están definidas las funciones, sino que solamente se conoce el comportamiento alrededor de ese punto. No es necesario que esté definida en ese punto. Eso es una de las ideas esenciales del concepto del límite.